Gloria a Dios. En esta hora envío saludos para todos mis hermanos en Cristo Jesús, para todos los siervos que están trabajando en el ministerio del Señor conforme a las Escrituras. Las Escrituras dicen claramente cómo es la vida y el ministerio de los verdaderos siervos del Señor. Y voy a leer la palabra de Dios en Primera de Corintios. Allí declaraba Pablo cómo era el ministerio de los apóstoles en aquel tiempo y cómo tiene que ser el ministerio de hoy de todos los que son siervos del Señor, porque todos somos siervos del Señor. No somos nosotros más que el Señor ni más que la iglesia. Somos siervos, servimos al Señor sirviendo a la iglesia. Y Pablo sabía que en aquellos tiempos ya se habían levantado muchos tratando de distorsionar cuál era el verdadero sentido de la palabra siervos de Jesucristo. Ellos servían conforme a sus propias carnes, servían conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios pensamientos engañosos de los corazones perversos de aquellos hombres que habían salido, no por la mano de Dios, sino por la mano de Satanás el diablo, que levantaba ministros conforme a las disoluciones que el diablo traía en aquel tiempo. Y hoy está lleno por todos lados donde miremos ministros conformes a los que denunciaba Pablo en segunda de Corintios 11. Él decía claramente que Satanás levantaba siervos y se hacían pasar como ministros de Dios. Entonces Pablo puso una diferencia en cómo debe ser el siervo y cómo debe ser la vida de aquel servidor y qué es lo que nosotros tenemos que predicar. Cómo es que nosotros tenemos que servir en el reino de los cielos. Hoy en día está lleno de ministros que viven conforme a sus propias concupiscencias, conforme a lo que Pablo denunciaba en segunda de Corintios 11. Claramente se notan hoy en día cuáles son los falsos siervos del Señor. Llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Son personas que andan conforme a sus propios corazones. Nada han recibido de arriba del cielo. Todo les viene conforme a los pensamientos de ellos mismos. Y ellos dicen que son enviados por Dios, pero estos son falsos apóstoles. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Y Pablo decía así, en 1 Corintios 4, versículo 11, conforme a la vida de un verdadero siervo de Dios, que tiene que vivir en estos tiempos, al igual que en los tiempos del Señor, cuyo único motivo, cuya única meta era el reino de los cielos. Trabajar siempre anhelando heredar las cosas de arriba, donde está sentado Jesucristo a la diestra de Dios Padre. Nunca tratando de anhelar, desear y tener las cosas que están en este mundo, que nos ofrecen todos aquellos falsos apóstoles, hombres perversos que hacen mercancía de los hermanos. Y así decía Pablo con respecto al ministerio que él llevaba y que tenían todos los que andaban con él. Dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed,
estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Versículo 11 del capítulo 4 de Primera de Corintios. Decía, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, cosa que no hacen hoy los siervos que se dicen siervos de Dios. No trabajan con sus propias manos para ganarse y comer el pan conforme al sudor de sus propias frentes, sino que comen el pan de arriba, el pan que le sacan a los ingenuos que ellos tratan como mercancía, que es la iglesia de Jesucristo. Y dice así, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pablo hablaba en plural, porque él y todos los hermanos que con él estaban, que eran apóstoles juntamente con él, que andaban, cuya única meta era el reino de los cielos, ganar almas para Jesucristo, edificar una iglesia que heredara el reino de los cielos. Entonces ellos sufrían toda clase de padecimientos y nos soportaban. Dice, nos difaman. ¿Cuántas veces nos han difamado a nosotros, los verdaderos siervos de Jesucristo? ¿Y nosotros con qué pagamos? Con rogativas. Rogamos por los que nos difaman. Y dice que hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. O sea que muchas veces somos desechados por los propios hermanos porque nosotros tenemos un evangelio conforme al evangelio de Jesucristo. Un evangelio en la cual nosotros padecemos por causa de la obra, por causa de los hermanos, por causa de aquellos que nosotros tenemos que educar, que edificar, exhortar para que sean los herederos del reino de los cielos. Nosotros llevamos padecimientos en nuestros lomos para así ser ejemplo de aquellos que están entrando en el reino de los cielos. Porque hay una puerta ancha por donde entran muchos hoy, pero hay una puerta estrecha que solamente se entra por el verdadero evangelio de Jesucristo, de aquellos siervos de Dios que hasta esta hora están padeciendo diferentes circunstancias y cuyo único motivo es el reino de los cielos. La única ganancia que tenemos es el reino de los cielos. La única ganancia nuestra es las almas que podamos rescatar para el reino de los cielos. Nuestra única ganancia es poder edificar un pueblo que sea herederos y que puedan volar con Cristo Jesús cuando éste venga en su gloria. Porque vendrá un día en cuanto todos estarán durmiendo, como dice la palabra del Señor. Pero hay algunos que tendrán las lámparas encendidas y aceite en sus vasijas. Estos estarán padeciendo por causa del Evangelio, predicando el Evangelio conforme al Evangelio que Jesucristo nos dejó plasmado en los Evangelios, conforme al Evangelio que Pablo predicaba por revelación de Jesucristo. No este evangelio tergiversado que hoy están predicando muchos que se dicen siervos de Dios, cuyo único fin es poder lograr tener cosas de este mundo, amontonar riquezas, tener buenas casas y vivir muy bien ellos. Aparentar que son algo cuando no son nada. Buenos trajes,
ser bien recibido en todos lados, no trabajar en nada, siempre tratando de llevarnos la ofrenda y los diezmos de los hermanos. Siempre tratando estos falsos apóstoles, falsos siervos de Dios, como yo les digo, siempre tratando de llevarse la ofrenda y el diezmo de los hermanos, viviendo de los hermanos, no viviendo para los hermanos. Pues dice el apóstol Pablo, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, dice, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Esto no pasa con los siervos de hoy, porque la única meta que tienen los siervos de hoy es poder tener una iglesia, poder tener un lugar donde predicar el evangelio, reunir a los hermanos, tomar de las ofrendas y comenzar a vivir mejor de lo que estaban viviendo antes de empezar con este ministerio. La meta de los diferentes falsos siervos del Señor es tener una buena vida, una buena ropa, un buen auto, una buena casa, un buen lugar donde podamos recibir a los hermanos que nos traen las ofrendas y los diezmos. No está mal ofrendar y diezmar, pero sí está mal tomarse del diezmo y de la ofrenda para vivir como siervos de este mundo y no como siervos de Dios. Dice, tenemos sed. Hasta el agua escaseaba en el tiempo de Pablo. Estamos desnudos. Las ropas que ellos usaban eran ropas que estaban raídas por el tiempo. No como ahora que andan con 4, 5, 10 trajes cada uno de los predicadores, evangelistas, profetas. Estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. No tenían una casa donde vivir. Hoy no pasa lo mismo. Cualquiera que se hace llamar siervo de Jesucristo, que sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, tiene su buena casa. Porque si no, dicen, no podemos ser ejemplo a los hermanos. En cambio, Pablo, que predicaba el evangelio de Jesucristo, que era igual a Jesucristo, porque Jesús le dijo a este joven que venía para seguirlo, maestro, te seguiré, le dice. Bueno, si quieres seguirme, Jesús le dijo, ven, te voy a mostrar cómo vivo yo, qué como, dónde tengo mi morada, cuál es mi casa. Y le mostró Jesús un lugar entre los arbustos, donde allí tenía esas camas que se hacían en aquellos tiempos con estas enredaderas, con estas ramas secas que se hacían sus camas y se tapaban con una colcha media raída. Y le mostró cuál era su vivienda y le dice a Jesús, mira, las aves de los cielos tienen sus nidos donde dormir y estar. Los lobos y las fieras del campo tienen sus guaridas, mas yo no tengo nada, le dice Jesús. Si quieres seguirme, tienes que ser como yo soy, le dijo Jesús a ese joven rico. Y ese joven se fue desilusionado de lo que Jesús le presentaba, cómo tenía que vivir para seguirlo a él. Ese joven se fue desilusionado. Y imagínate que yo me presentare delante de los hermanos como se presentaba Pablo, padeciendo hambre, teniendo sed, estando desnudo, no desnudo literalmente, pero con una sola muda de ropa, siendo abofeteados porque venían algunos que no querían oír el evangelio verdadero que Pablo les predicaba y los abofeteaban. Le pegaban de palos, le daban latigazos, los echaban de los pueblos. Y dice, no tenemos morada fija, no tenemos dónde recostar nuestra cabeza, no tenemos una casa que sea de nuestra propiedad.
Nuestra morada está en los cielos, decía Pablo. Aquí en la tierra no tenemos morada, porque aquí en la tierra nosotros somos peregrinos. Pero hoy no pasa eso con los apóstoles, con los ministros, con los siervos de Dios. No pasa eso, porque cada uno de estos falsos tienen hermosas mansiones, tienen varios autos nuevos importados, tienen muchísimos trajes y ropas para ponerse, tienen muy buena casa, muy buenos muebles dentro de su casa, muy buen dinero, viajan a los mejores lugares de este mundo, se pasean en las mejores playas, tienen sus vacaciones en los hoteles 5 estrellas. Nada que ver con el Evangelio que Jesucristo le dijo al joven ese que le dijo: Señor, quiero seguirte, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le dijo: ven y mira cómo yo vivo. Así vas a vivir tú si quieres seguirme y quieres servirme. Yo no entiendo de dónde sacaron estos siervos de Dios este evangelio donde dice que tenemos que tener muy buena presencia, mejores trajes, mejores autos, mejores casas, mejores dinero y playas y lugares donde nosotros vayamos a vacacionar, siendo que el evangelio de Jesucristo es totalmente diferente. El evangelio que presentaba Pablo a los hermanos era totalmente diferente al evangelio y al ministerio que hoy tienen la mayoría de los siervos que se dicen ser siervos de Dios. Los verdaderos siervos de Dios andan como anduvo Pablo. Yo creo que hay muy pocos en este mundo que puedan andar como anduvo Pablo, o que puedan andar como Jesús anduvo, siguiendo las pisadas del Maestro. Dicen muchos: yo voy detrás de las pisadas del Maestro. Mentiras. ¿Qué pisadas del Maestro? Si tú tienes morada fija, tienes autos nuevos, 0 kilómetros, tienes la mejor casa y los mejores muebles, comes de lo mejor, tienes tus mejores ropas, tomas las mejores aguas, los mejores vinos, las mejores gaseosas, no tienes faltante de ningún bien, ¿cómo puedes decirme que eres un siervo de Jesucristo? Son mentiras del diablo, hermano. Tú dices: Jesús me prosperó, yo tengo toda esta ropa, tengo estos autos nuevos, tengo esta morada fija mía, una mansión, como muchos predicadores tienen mansiones, tienen grandes templos donde albergan a los creyentes, dinero mal gastado en mucha tecnología que están dentro de los templos, para vanagloriarse ellos mismos. Jesús, cuando predicaba el evangelio, él se ponía en un bote allí en el mar, en el lago, y toda la gente se sentaba en la colina, llenaba la colina, 15.000, 20.000 personas, y Jesús le hablaba desde el mar. El micrófono que él utilizaba eran las aguas que estaban en el mar. Las aguas llevan el sonido de la voz hacia las alturas. Esa era la tecnología que utilizaba el Señor. Él predicaba en las calles donde se juntaba multitud de personas, iba caminando entre las personas predicando el evangelio. Hoy, si no tenemos unos equipos sofisticados para predicar el evangelio, no somos de Jesucristo. Dios no está con nosotros, dicen, si no tenemos un buen templo lleno de cortinas, de tecnología, con buenos asientos, todo adornado por dentro, dinero que sale del trabajo y la fatiga de los hermanos. Hermanos que son engañados por estos falsos apóstoles, porque le hacen esperar un reino falso, un reino que no es el reino de los cielos. Le hacen esperar a un Jesús que no es el Jesús que le dijo a ese joven: ven y mira donde yo vivo. Las aves tienen sus nidos, los animales del campo
las fieras del campo tienen sus guaridas, mas yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Le dijo Jesús, si quieres seguirme, tienes que seguirme conforme al evangelio que yo te presento aquí en este libro, le dijo Jesús. Porque este libro, que es la Biblia, es la palabra de Dios, hablada por Jesucristo aquí en la tierra. Esta Biblia, esta palabra de Dios, tiene poder en sí misma. Poder para deshacer las obras de Satanás. Las obras que traen estos hombres perversos y malos, que se dicen ser apóstoles de Jesucristo, pero que son apóstoles de Satanás, disfrazados como apóstoles de Jesucristo. Porque el verdadero evangelio de Jesucristo no es el evangelio que hoy se está predicando en los suntuosos templos que se hacen en diferentes partes del mundo, sino que el evangelio de Jesucristo es el evangelio que está escrito aquí en la santa palabra de Dios, que hoy los hombres perversos y malos han tergiversado. Están presentando un evangelio que no es conforme al evangelio que Jesucristo presentó y que Pablo presentó. Hasta esta hora padecemos hambre, Pablo dice. Nos fatigamos, decía Pablo, trabajando con nuestras propias manos. O sea que ellos no vivían del dinero de los hermanos. No esperaban que los hermanos le trajeran en aquel tiempo ofrendas de dinero para que ellos pudieran vivir más cómodamente, sino que la meta de Pablo y de Jesucristo era dar un ejemplo de cómo ellos vivían y de cómo tenían que recibir el evangelio. Un evangelio de padecimiento, un evangelio donde nos abofetean cada vez que hablamos esta palabra. Un evangelio donde dicen que no somos de Dios si no tenemos casa, morada fija. Yo desde los 27 años que llevo en el Señor, ministrando esta palabra de Dios, recién hace un año y medio, estoy viviendo en una morada fija que el Señor ha permitido que yo viva, que es la casa de mi suegro, donde en la parte trasera he hecho una casa toda de madera, toda con mis manos la he hecho para vivir ahí. En el verano hace un tremendo calor y en el invierno hace un tremendo frío. Recién después de 27 años yo puedo decir que no pago alquiler, pero nunca recibí ni la ofrenda ni el diezmo de mis hermanos. Siempre me fatigué trabajando con mis propias manos para comer la comida que yo comía, para vestirme, para tener todo lo que yo tenía. Trabajé con mis propias manos. Hasta el día de hoy trabajo con mis propias manos, fatigándome para seguir viviendo y predicando este evangelio. Me maldicen y los bendigo. Bendito sea el precioso nombre de Jesucristo. Padecemos persecución, dice Pablo. Yo he padecido persecución de mis propios hermanos, falsos hermanos, introducidos a escondidas dentro de la iglesia de Jesucristo. Siervos que dicen ser siervos de Dios, que siempre me han perseguido. ¿Por qué? Porque yo predico este evangelio, donde no debemos tomar el dinero de los hermanos para vivir nosotros. Pablo decía, cuando yo vaya a vosotros, ustedes me van a conducir para que yo vaya a otros hermanos. Pablo le estaba diciendo, cuando yo vaya a vosotros, ustedes junten ofrendas para que yo pueda ser conducido por ustedes. O sea, que ustedes paguen el viaje que yo haga a diferentes naciones. Y los hermanos, con alegría de corazón, sembraban para poder cosechar. Sembraban para que Pablo pudiera viajar de nación en nación, de ciudad en ciudad, predicando este evangelio de persecución, donde eran abofeteados, donde eran castigados con látigos, donde eran echados
de muchos pueblos y ciudades eran expulsados por el evangelio que predicaban. Pero no pasaba así con los otros falsos apóstoles que ponían cargas pesadas sobre los lomos de los hermanos para vivir ellos opíperamente, para vivir con esplendidez, para vestir con esplendidez. No eran austeros. Decía, nos difaman. ¿Quién difamaba a Pablo? Los falsos apóstoles difamaban a Pablo. ¿Cómo puede ser Pablo apóstol de Jesucristo si anda con ropas raídas, si no tienen para comer, si tienen que andar trabajando con las manos, fatigándose para poder comer, para poder ser ejemplo del Evangelio de Jesucristo? El Evangelio de Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo le dijo a todos, si ustedes me quieren seguir, van a vivir como yo les digo que yo vivo. No tengo dónde recostar mi cabeza. No tengo dinero, no tengo morada fija. Ando de aquí para allá. Duermo donde me agarra la noche. Mis ropas están raídas de tanto andar. Ese es el Evangelio que yo les dejo para que ustedes sigan. Esas son las pisadas que ustedes tienen que seguir. Y hoy, los falsos apóstoles, aquellos que nos difaman a nosotros que predicamos este Evangelio, andan en auto 0 kilómetros, viajan en avión en primera clase, viven del trabajo de los hermanos. Mientras que Pablo decía, nos fatigamos nosotros trabajando con nuestras propias manos para tener para comer nosotros y para darle de comer a los hermanos que no tienen dinero, a aquellos que han recibido el Evangelio y no tienen qué comer, qué vestirse y de dónde vivir. Nosotros trabajamos con nuestras manos para nosotros y para compartir con los hermanos. Caso contrario a lo que sucede hoy. Hoy sucede todo lo contrario. Los hermanos viven, trabajan, se fatigan para llevar engañados las suculentas ofrendas. Los diezmos los llevan siempre siendo hostigados, porque se dice, si no traes el diezmo al Señor, ¿cómo quieres que el Señor te sane? ¿Cómo quieres que el Señor te prospere? ¿Cómo quieres que el Señor te dé un auto, una casa? ¿Cómo quieres irte de vacaciones si no traes el diezmo aquí a mis pies? Si tú traes el diezmo y las ofrendas a mis pies, el Señor te va a dar auto, te va a dar la salvación tuya, la de tus hijos, la de tu familia. Te va a dar una nueva casa, un auto 0 kilómetros. Esas son las mentiras que usan los que se dicen ser siervos de Dios y son siervos de Satanás. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Y Pablo le decía claramente a los hermanos allí en Corintios. Le decía, este evangelio le predicaba y le decía claramente, y si sobre este fundamento que puso Jesucristo, alguno edificare oro, plata o piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, decía Pablo. ¿Qué pues es Pablo? Decía, ¿qué es
¿qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté la palabra de Dios, Apolo la regó, Apolo les enseñó, los edificó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, dice Pablo, somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dice que nosotros debemos sobreedificar en los hermanos, no madera, heno u hojarasca, como dice la palabra de Dios. La madera, el heno y la hojarasca es lo que están sobreedificando a aquellos falsos apóstoles siervos de Jesucristo, que se dicen ser siervos de Jesús. Aquellos que te predican que tienes que prosperar cada día, que tienes que llevar ofrenda y diezmos a los pies de ellos para que así Dios te prospere con un auto, con una casa, con un buen trabajo, con salvación, con sanidad, con liberación, con salvación para tu familia, para tus amigos. Con el diezmo tú estás comprando todas esas cosas. Con la ofrenda tú estás comprando todas esas cosas. Eso viene a ser el heno, la hojarasca o la madera. Están sobreedificando algo como la casa que dijo Jesús que hizo un hombre. El que la hizo sobre la arena, dice que la casa se destruirá porque no tiene cimiento. Mas el que la hace sobre la roca, ese permanecerá, porque cuando vengan los vientos de prueba, cuando vengan las tempestades, pruebas más inmensas, los vientos vienen a ser el oro. La tempestad de la plata y aquellos vientos, terremotos, huracanados vienen a ser las piedras preciosas. Son las diferentes pruebas que cada uno de los creyentes va a tener que soportar para así ser herederos del reino de los cielos. El oro, la plata y las piedras preciosas son pruebas para los creyentes en Jesucristo que escuchen el verdadero evangelio de Jesucristo, como lo decía el Señor en sus evangelios y como lo dice Pablo aquí. Nosotros padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos y somos abofeteados y no tenemos morada fija. Eso quiere decir la verdadera palabra del Señor, el verdadero evangelio, el verdadero fin que nosotros tenemos, que son las cosas de arriba donde está Jesucristo sentado en los lugares celestiales. El oro son pruebas, la plata son pruebas, las piedras preciosas son pruebas mucho más duras. Pablo estaba siendo probado y fue probado como una piedra preciosa. La piedra preciosa se hace de los granos de arena. Se van fundiendo por el calor que hay en un volcán, que hay en las profundidades de la tierra. Se van fundiendo hasta que se convierten en una piedra. Fuego tras fuego tras fuego se van haciendo las piedras preciosas. El oro es sometido al fuego. Se derrite el oro y se le saca, se le extrae el cobre y el bronce y la plata que pueda tener añadido el oro. Así el oro se hace oro fino, como decía Pedro, debemos ser probados como el oro fino, sometido al fuego. El fuego son las pruebas. No hay un evangelio de prosperidad. No hay un evangelio donde Jesucristo haya dicho: yo te voy a dar una casa, te voy a dar una empresa, te voy a dar un mejor auto, te voy a dar un lujo, te voy a dar muchas ropas para que te vistas,
te voy a hacer bien vistoso delante de los hombres y delante del mundo. Vas a ser ejemplo de esplendidez. No dijo eso el Señor Jesucristo, no lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, no lo dijo Juan. Ninguno de los siervos de Jesucristo habló del Evangelio de la prosperidad, que mediante la ofrenda, mediante el diezmo, tú vas a ser prosperado, que vas a recibir sanidad, que vas a recibir autos nuevos, casa nueva, traje nuevo, trabajo nuevo, negocios nuevos. Son mentiras. Eso es heno, hojarasca y madera. Son cosas que cuando le llega el fuego se queman y desaparecen. Si eres edificado de esa manera, estás perdiendo tu tiempo en aquella congregación donde se esté predicando esta clase de evangelio. Un evangelio tergiversado y mentiroso. Jesucristo dijo bien claramente: si quieres seguir mis pisadas, ven a ver donde yo habito. No tengo morada fija, no tengo ni una cueva. Las bestias del campo tienen cuevas. No tengo un lugar donde acostarme. Las aves tienen su nido. Yo no tengo nada. Así tienes que vivir tú si quieres ser mi siervo, le dijo Jesucristo a ese joven rico, y el joven se fue desilusionado de lo que le presentó el Señor. Él se creía que iba a tener un ministerio floreciente en dinero, en ropa, en bienes de este mundo, en la vanagloria de la vida. Ese es el evangelio que presentan los falsos ministros de Jesucristo que están diseminados por todo el mundo. Que todo el trabajo de los hermanos va a parar a los bolsillos de estos para hacer grandes templos, poner tecnología, adornarlos con cortinas, con aire acondicionado, con toda clase de adelantos mundanos que hay en esta tierra. Lo hacen con la fatiga tuya, hermanos. Y Pablo decía: nosotros eran como 10 los que andaban con Pablo predicando el evangelio. La única meta que tenían era ganar almas para el Señor, no ganar el dinero del trabajo de los hermanos. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, decía el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Todos ellos, el único objetivo que tenían era el reino de los cielos, ganar almas para Jesucristo, no ganar el dinero, no sacarle el dinero a los hermanos. Los hermanos ganan el dinero con fatiga y se lo traen a los pies de estos falsos siervos de Jesucristo que se dicen ser siervos de Jesucristo. Este no es el evangelio que Jesucristo nos dejó. El evangelio del sufrimiento, del padecimiento, de andar como desnudo, abofeteado, sin morada fija. Ese es el verdadero evangelio de Jesucristo. Lo que nosotros debemos edificar es que tú llegues a alcanzar la salvación, que tu nombre esté anotado en el libro de la vida, que recibas el Espíritu Santo, que recibas los dones del Espíritu Santo, que tengas intimidad con los dones del Espíritu Santo, para que tú puedas servir en la iglesia. Dice: como anduvo Cristo, haciendo bienes, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos por el diablo y predicando las buenas nuevas de salvación. Ese es el verdadero evangelio. No hay otro evangelio, hermano. Si sobre la fe que tú has recibido por creer en Jesucristo se te edifica con este evangelio mentiroso,
de la prosperidad, de cambiar el dinero por las dádivas de Dios, vas a ir a parar al infierno, hermano. Te lo digo claramente, porque la Biblia dice, la madera, el heno y la hojarasca las prueba el fuego y se queman. Si tú has creído en ese evangelio de la madera, el heno y la hojarasca, de las cosas que están en este mundo, de adquirir todo lo que tú quieras tener, vas a salvarte, pero como por fuego, si es que te salvas. Porque el fuego todo lo prueba. Y lo único que resiste al fuego son las pruebas, como el oro, la plata y las piedras preciosas. Cada uno de estos metales son probados por fuego para ver si estos metales son veraces o no. Porque Jesús dijo, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brillar es oro. Está el bronce, el cobre, introducido, metido entre medio del oro. Tiene que ser sacado del oro para que el oro sea fino. O sea, hermano, que si tú tienes una edificación donde el oro esté entremezclado con el bronce y el cobre, no está siendo probado por el Espíritu Santo. Es una prueba falsa que te ha traído un demonio. Como cuando ese demonio abofeteó a Pablo en la cara. Esas eran pruebas que Dios le ponía a Pablo. Y él pudo discernir por los dones espirituales y ver por el Espíritu que un demonio le había abofeteado. Y él quería sacarse eso de los ojos, esa enfermedad, porque él tenía espíritu de dominio propio, espíritu de poder, para decirle a toda la enfermedad que estaba en su cuerpo, que saliera de su cuerpo, en el nombre de Jesús. Cuando él era azotado con varas o con látigos, él pudo soportar todo con el espíritu de dominio propio. Hoy te llegan a pegar dentro de la iglesia, en la congregación, una bofetada, seguramente tú le vas a pegar una trompada o le vas a partir una silla en la cabeza al que te pegó. Eso no es dominio propio, ni es mansedumbre. A Pablo dice, nos abofetean, nos pegan de latigazos, nos azotan con varas y nosotros lo soportamos. Nos maldicen. Yo quisiera ver que venga alguno y te maldiga, hermano, a ver qué le dices tú. Que te trate de lo peor a ti, o a tu esposa o a tus hijos, o que quizá lo maltrate y les pegue a tu esposa y a tus hijos, y a ti mismo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar de manos cruzadas? ¿Vas a orar porque el que te pegó? ¿O vas a reaccionar y le vas a partir la cabeza con un palo? ¿Cuál es el oro que está en ti, hermano? ¿Cuál es el verdadero oro que está en ti? ¿Tiene aleaciones como ser cobre o bronce? ¿Ha sido probado el oro? ¿Ha sido probado como el oro o como piedras preciosas? Hermanos queridos, el Evangelio de Jesucristo es un evangelio de tribulaciones, de persecuciones, de fatiga, de latigazos, de bofetadas, de difamaciones. Te difaman, hermano. Te dicen que eres un falso apóstol. Te dicen que eres un falso predicador. Te dicen que las lenguas que tú hablas son del diablo. Así dicen muchos cristianos a los cristianos que somos pentecostales. Hay muchos que sí dicen ser cristianos
de otra denominación y dicen que los dones espirituales que nosotros tenemos son dados por los demonios, que cuando ponemos las manos sobre los enfermos, las hacemos en el nombre del diablo. Dicen algunos otros hermanos que son también muy reconocidos. Nos difaman, hermanos. Eso es una difamación. Que tus propios hermanos digan que los dones espirituales que tenemos nosotros los pentecostales, los que hemos sido bautizados y llenos del Espíritu Santo, dicen que nuestros dones y el Espíritu Santo es un demonio, que nuestras lenguas son falsas, que el Espíritu Santo ha cesado allí con Pablo y con los apóstoles que estaban con Pablo, que ya no hay más bautismo en el Espíritu Santo. Eso es lo que se predica hoy. Eso es lo que predican esos siervos falsos de Jesucristo. Siervos falsos que se dicen ser de Jesucristo. Dicen que ya no hay más Espíritu Santo, que no hay más bautismo, que no hay más dones espirituales, que no hay más lenguas. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Eso es difamación, hermano. Eso es estar pecando en contra del Espíritu Santo. Y hay muchos pentecostales que están aliados con todos esos que dicen que nosotros tenemos los dones y las lenguas que son de los demonios. Hay muchos que envían sus hijos a las escuelas que ellos tienen. Están tratando cada día de difamarnos, de hacernos perder la confianza en el Espíritu Santo. Hay muchos hermanos hoy en día que no reciben el bautismo del Espíritu Santo. Porque los siervos de hoy, falsos siervos de Jesucristo, solamente quieren el avivamiento para ellos ser vistos delante de los demás hermanos, en el púlpito, para andar saltando, para andar pavoteando ahí. El Espíritu Santo no es un juego, hermano. Es poder de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas, nos da nuevas lenguas, transforma todo nuestro ser. Podemos discernir lo que es de Satanás y lo que es de Dios. Hay muchos que hoy andan danzando, creyéndose que están danzando para Dios, siendo vistos arriba del púlpito. Hombres mentirosos, engañadores, dice que esos andan con otro espíritu, con otro evangelio y presentando a otro Jesús. Segunda de Corintios 3 dice claramente Pablo que esos falsos siervos de Jesucristo andan predicando otro evangelio, no el evangelio que presentó el Señor. Andan llevando otro espíritu para que tú recibas, no el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Otro evangelio, otro espíritu, otro Jesús presenta, no el Jesús que dice: si quieres seguir mis pisadas, ven a mirar cómo vivo yo. No tengo morada fija. Pablo decía: trabajando con nuestras manos nos fatigamos para comer cada día el pan con honra. Estos falsos siervos de Jesucristo comen el pan con la fatiga de los hermanos. Ellos no tocan la carga que ellos ponen sobre los lomos, ni con un dedo. Ellos no se fatigan, ellos no trabajan. Dice: nosotros vivimos del Evangelio, porque así dijo el Señor, que los que trabajan predicando el Evangelio vivan de él. Tergiversaron las palabras de Pablo, que muchas veces podemos comer, porque el Espíritu Santo pone en el corazón de los hermanos para que traigan alimentos o alguna vestimenta para nosotros.
pero que nosotros vivamos de la fatiga de los hermanos, está tergiversada la palabra que dijo Pablo. Y muchos se llevan de esa palabra para decir que Dios les da ese mandamiento, que vivamos de la fatiga de los otros. Y Pablo decía todo lo contrario: nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Nos difaman y rogamos por ellos. Hemos venido a ser como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Cuál es el siervo hoy que pueda decir semejante cosa? Hay muy pocos siervos en el mundo que puedan andar conforme al Evangelio de Jesucristo. Hay muy pocos siervos que pueden estar edificando el pueblo con oro, con plata y con piedras preciosas, diciéndoles que lo que está en este mundo nos lleva al infierno. La mirada nuestra tiene que estar puesta en el cielo, donde está sentado Jesús, a la diestra de Dios Padre, y todas las riquezas que tiene Jesús en gloria es lo que nosotros vamos a heredar. Va a venir Jesús en un tiempo a llevarse a los que estén preparados, a los que tengan la lámpara encendida, a los que se estén preocupando, que tengan aceite en la lámpara, a aquellos cuyo objetivo sea el reino de los cielos, ganar almas para Cristo, hacer bienes, sanar a los enfermos, libertar a los oprimidos por el diablo, predicar el Evangelio no tergiversado de Jesucristo, el Evangelio que Jesús le dijo. Hay muchos que dicen: yo ando siguiendo las pisadas del Maestro. Mentiroso, porque andas en auto, tienes buena casa, tienes muchísimos trajes, comes de lo mejor, viajas en primera clase, vas a pasear a los mejores lugares del mundo, paras en hoteles 5 estrellas. Cuando alguna iglesia te llama para que vengas a predicar, quieres parar en los mejores hoteles, llevarte ofrendas que ya están pactadas de mucho dinero, pactas tu venida. Todo lo contrario a lo que hacía Pablo. Ahora, por menos de $50,000, de $200,000, algunos predicadores no se mueven de sus países para ir a predicar a otra nación. Ese es el evangelio de Satanás. Ese evangelio te lleva al infierno, hermano querido. Yo no estoy puesto para edificar madera, heno u hojarasca en tu vida. Estoy para decirte que mediante las tribulaciones, las angustias, las fatigas, la desnudez, el frío y el hambre, la difamación, el padecimiento, nosotros entraremos en el reino de los cielos. Porque ancha es la puerta que lleva a la perdición, le dijo Jesús, y muchos entran por ella. Muchos están entrando por esa puerta ancha, y muy pocos son los que entran por la puerta angosta, por este evangelio no tergiversado, el evangelio que Jesucristo le presentó y le dijo: si me quieres seguir, ven y mira, esta es la puerta estrecha, le dijo. ¿Y qué hizo el joven? Se fue para la puerta ancha, se fue disolucionado, con disolución se fue. Dijo: ¿cómo puede ser que para seguirlo tenga que andar en semejante estrechez, siendo que está la puerta ancha esa puerta ancha donde entramos todos aquellos, dice, los que queremos tener bienes de este mundo,
los que queremos reinar en esta tierra, no los que quieren entrar en el reino de los cielos, sino los que quieren reinar en este reino terrenal, cuyo príncipe es Satanás, el diablo. El reino terrenal que hoy te están presentando los falsos siervos de Jesucristo es el que te lleva a la perdición, porque es la puerta ancha. Y Jesús mismo lo dijo bien claramente: muy pocos entran y encuentran la puerta estrecha. Todos, la mayoría, miran y encuentran la puerta ancha, porque la puerta ancha está adornada. El camino es ancho y espacioso. Cuando entras por ello encuentras toda clase de libertinaje, toda clase de mentira, toda clase de palabra lisonjera, toda clase de esclavitud satánica que tú te crees que es la libertad en Cristo. Es una esclavitud disfrazada cuando te ofrecen el reino de esta tierra, cuando te ofrecen reinar en las cosas de esta tierra. Estás entrando por la puerta ancha, porque angosta es la puerta y estrecho es el camino que te lleva a la vida eterna, y transitar por ese camino es muy difícil, hermano. Por eso Jesús dijo que muy pocos son los que se salvan entrando por la puerta estrecha. Muy pocos son los que son difamados, perseguidos, los que padecen, los que trabajan con sus propias manos para comer el alimento cada día. Mucha deshonra hay en muchos siervos de Jesucristo que se dicen ser siervos de Dios. Y son mentiras, hermano. Son engañados por el espíritu de este mundo. Son engañados por el reino de esta tierra. Satanás le dijo a Jesús: si tú postrado me adorares, yo te doy el reino de esta tierra y toda su brillantez. Y eso es lo que hace Satanás con los siervos, con los falsos siervos de Jesucristo. Los hace caer en tentaciones y caen en la tentación. No son librados de la tentación, porque el corazón de ellos está inclinado a reinar en este mundo, a entrar en el reino de este mundo, no en el reino de los cielos, como dijo Jesucristo. Es muy difícil entrar en el reino de los cielos. Tienes que despojarte de ti mismo. Tienes que dejar todo para entrar en el reino de los cielos. Ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. O sea que tu carne, tu necesidad, tu vanagloria, todas las cosas que quieras disfrutar de esta tierra, no entran en el reino de los cielos. Pero sí entran en el reino de esta tierra. Ese reino que le ofreció Satanás a Jesús, que le está ofreciendo hoy a los siervos. Y todos los siervos están entrando. Ellos se creen que son intocables. Son los más fáciles de caer. Los siervos de Jesucristo, falsos siervos de Jesucristo, que andan conforme a la concupiscencia de sus propios corazones. O sea, andan conforme a sus propios sentimientos, a los pensamientos que vienen a ellos. No andan conforme ni sometidos al Espíritu Santo. No tienen el Espíritu Santo. No son de Jesucristo, porque caen en las tentaciones. Ellos se creen intocables, pero son los más fáciles para caer. No se mantienen humildes, no se mantienen austeros, no trabajan para comer, sino que viven del trabajo de los hermanos. Esos son los que entran por la puerta ancha o a reinar en el reino de este mundo. No entran en el reino de los cielos. Y así están llevando a los hermanos
a que pequen juntamente con ellos. Por eso yo le hablo a todos mis hermanos, sálganse de esos lugares donde los llevan a reinar en el reino de esta tierra, donde no haya padecimiento, persecución, difamación, donde no tengas que trabajar para comer tu propio pan, donde no te avergüences de llevar una ropa raída, porque ¿quién de los predicadores, de los apóstoles, evangelistas, profetas, va a ir a predicar en un lugar sin llevar un hermoso traje? Yo nunca me puse un traje para predicar, pero cuando yo predicaba la palabra del Señor, el Señor hacía sanidades, hace sanidades, liberaciones, milagros, maravillas por su Espíritu Santo. Yo nunca usé un traje, me puse ocasionalmente una corbata y una camisa. La mayoría de las veces me difaman porque no voy con traje, porque no tengo traje. Así que a mí no me invitan a predicar en esas iglesias donde van todos trajeados, porque yo no doy buen aspecto, porque no uso traje, porque no uso ropa costosa. Un solo par de zapatos tengo. Muy poca ropa para presentarme delante de los hermanos a predicar el Evangelio. Pero cuando yo voy a predicar el Evangelio, puedo decir como dijo Pedro: no tengo ni oro ni plata, pero lo que yo te tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. A los cojos, a los paralíticos, a los enfermos, a los endemoniados. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Me difaman después de haber recibido sanidades, liberaciones, muchos siervos de Jesucristo. Luego me difamaron por ser como soy, un hombre que anda vestido sencillamente, que no prevalece delante de los otros, que soy igual que los otros y más bajo quizás que los hombres de este mundo, porque no tengo bienes de este mundo, no tengo bienes de este mundo. El auto que tengo la mayoría de las veces no anda y no tengo dinero para hacerlo arreglar. Y hay algunos lugares donde tengo que predicar por algunas radios que si no pago, si no doy ofrenda, no puedo predicar. Bendito sea el nombre de Jesucristo, porque ellos se pierden la edificación, ellos se pierden el verdadero evangelio, ellos se pierden la sanidad de Jesucristo, ellos se pierden de ser libertados de las opresiones demoníacas, ellos se pierden de ser llenos del Espíritu Santo, porque hay muy pocos miembros de las congregaciones donde sean bautizados en el Espíritu Santo y tengan dones espirituales y sepan diferenciar los dones y sepan qué dones tienen. Porque no invitan a este siervo, que soy como Pablo y como Jesucristo quería. No tengo morada fija, no tengo bienes de esta tierra, no tengo ostentación de ropas, ni de oro, ni de nada que sea de este mundo. Tengo lo suficiente para comer cada día. Paso frío en el invierno y calor en el verano. Pero hace 27 años que predico este evangelio y no me va a doblegar el diablo. No me va a doblegar los bienes de este mundo. Si alguien me quiere invitar de alguna nación, me tiene que llevar, porque yo solo no puedo ir. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero yo puedo decir, como Pedro, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy.
en el nombre de Jesucristo. Reciban la gloria, la honra, el poder y la alabanza, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A Él pertenezco, a Él me debo, de Él soy, comprado fui a precio de sangre, miembro del reino de los cielos. No entré por la puerta ancha, escogí la puerta angosta. Por esa puerta hace 27 años que he entrado y camino por ese camino sinuoso, teniendo cuidado cada día de no caer en un precipicio. Voy siguiendo las pisadas del Maestro. Voy siguiendo las pisadas de mi Jesús. No busco la gloria de este mundo, la gloria en la iglesia. No busco el bien de este mundo. No busco el dinero de mis hermanos. No busco comer el pan de arriba. Lo que yo doy es lo que voy a cosechar. Para la gloria de Dios. Bendigo a toda la iglesia de Jesucristo. Bendigo a todos los siervos verdaderos de Jesucristo. Envío salutaciones para todos mis hermanos en diferentes países. Para un hermano así, Misak se llama. Un hermano que es apóstol de Jesucristo allí en la India. Que tiene 40 iglesias. Los hermanos no tienen bienes de este mundo. Bendigo a ese hermano y a muchos hermanos como ese que están en diferentes países donde hay persecuciones, donde los difaman, donde padecen persecuciones. En el nombre precioso de Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por todos los siglos. Bendita sea la iglesia de Jesucristo. Dice el Señor, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Así decía Pablo en 1 de Corintios capítulo 4, versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, o sea que todas las palabras lisonjeras están de más, sino en el poder de Dios que está en los siervos verdaderos de Jesucristo, los cuales andan sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos por el diablo, haciendo milagros y maravillas, llevando la unción del Espíritu Santo. Que la gloria de Jesucristo repose ahora en cada uno de mis hermanos, la iglesia de Jesucristo. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Paz, iglesia de Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Espíritu